bendiga tu vida, bendiga tu familia abundantemente, guarde tu corazón y te permita que tú y yo nos mantengamos fieles hasta su venida. Que el Rey de Gloria traiga provisión de toda clase conforme sus riquezas en gloria para tu familia y tu casa. Que el Rey eterno siga guardando tu familia en paz y en bendición. Y que el Señor nos permita ser buenos administradores y mayordomos de la economía que pasa por nuestra familia, para que en los momentos difíciles también tengamos aún para ayudar al necesitado. Y que Dios bendiga la economía de Venezuela, que Dios bendiga la economía de las empresas grandes y pequeñas, que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga el lugar de trabajo, que Dios haga producir en tu trabajo cosas con excelencia, y que todo lo que tú hagas prospere para la gloria de Jehová Dios de Israel, en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén y amén, y a su nombre. Aleluya. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esperanza. Jeremías capítulo 29, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos a hijos y no os disminuyáis. La cosmovisión de la historia de las naciones y del mundo creado debe partir para nosotros no solo de la premisa de que Dios existe y creó todas las cosas, ¿cuántos lo creen así?, sino que ese Dios se ha revelado a través de su creación y de su palabra. Por lo tanto, la realidad de las cosas no dependen de la percepción del hombre. Nosotros podemos tener una percepción de lo que sucede en nuestro contexto, de lo que pasa, de lo que se va desarrollando a lo largo de la historia de la nación. Pero hay una gran verdad, que las cosas no dependen de lo que nosotros percibimos. No dependen de eso. Dependen de la perspectiva de Dios. Es de entender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito a lo largo de la historia de las naciones, y que así como Dios tenía un plan con el pueblo de Israel, tiene un plan con nosotros hoy aquí en Venezuela también. ¿Cuántos lo creen? Y que ese plan se va a llevar a cabo a pesar de que nosotros veamos las cosas como las podamos ver. A pesar de que veamos crisis, dificultad y todo lo demás, nada va a detener el plan de Dios con su iglesia en esta nación venezolana, porque Dios habla a su pueblo y el pueblo está aquí para bendecir esta nación, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos son bendición para esta tierra? Bueno, el pueblo de Israel, Dios les había hecho un pacto y les había dado promesa. Pero ellos no querían ver las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde su propia perspectiva. Así es que
Las cosas son como Dios las determina, no como nosotros las percibimos. Porque lo que nosotros percibimos como algo malo, como algo duro y difícil, es una oportunidad para ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Bendito el nombre del Señor. Así es que mientras nosotros vemos las cosas con temor, mientras nosotros podemos ver las cosas como que esto no es de Dios, y como las veía el pueblo de Israel allí, hermano, ellos no sabían que había un plan de Dios para sus vidas y no se querían someter a ese plan. Pues yo quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida y para nosotros hoy también. Y por muy mal que estemos viendo las cosas, Dios tiene poder para glorificarse. Así es que si tú lo crees, alaba la gloria de Dios en esta hermosa hora, porque Dios es grande y es poderoso. Así es que las cosas son como las determina Dios. Por eso los profetas del Antiguo Testamento hablaron la verdad, y los mensajeros de hoy debemos decir la verdad a toda costa. Porque los que hablaron la verdad en el Antiguo Testamento hasta tuvieron amenazas de muerte. Y los que hablamos la verdad hoy, los ministros del Señor que predicamos el Evangelio sano, completo, también vamos a ser censurados. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos quieren estar escuchando lo que alegra el oído, pero no lo que cambia el corazón. Y aquí hemos decidido predicar lo que cambia la vida del hombre y no lo que alegra el oído del ser humano. Así es que ellos estaban allí inquietos por eso. Una audiencia puede preferir oír una palabra de esperanza o una confirmación de lo que ya cree, pero una media verdad o una percepción parcial de la visión de Dios sobre la realidad debe reconocerse como un engaño. Cuando a nosotros nos empiecen a enseñar o usted empiece a escuchar por allí una media verdad de la palabra, es un engaño, porque la palabra de Dios no viene hasta cierta parte, la palabra de Dios es completa. Amén. Y abro un paréntesis para aclarar esto. Un ejemplo, que solo hablan de un Dios de amor, pero Dios también es fuego consumidor. La verdad, la mitad sería Dios es amor, pero la otra mitad también es verdad y es palabra de Dios, y las dos se complementan. Predicar una sola es engañar. ¿Por qué? Porque no es el evangelio completo de Jesucristo. Bueno, los profetas que se levantaron en el tiempo de Jeremías estaban enseñando una media verdad, no estaban enseñando la verdad de Dios. Se creían escogidos de Dios, llamados por Dios. Oh sí, Dios hizo pacto con nosotros. Estaban mal, estaban en pecado y decían: no, pero Dios no nos va a hacer nada como estemos, no se preocupen, Dios nos va a seguir amando así. Pero Dios estaba demandando de ellos arrepentimiento. Así es que los mensajeros de Dios son llamados a resistir la tentación de la popularidad y la aceptación por parte de aquellos que desean oír solo lo que les agrada o conviene. La gente que predica lo que alegra el oído se hace muy popular, pero la gente que predica la palabra de Dios y confronta al hombre con su pecado, casi nadie lo quiere. Casi nadie lo quiere escuchar, casi nadie lo quiere oír, porque a la gente le gusta es algunos que los mantengan allí en su pecado sin mandarlos a que se arrepientan y se aparten de ellos. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Cuando Jeremías traía palabra de Jehová y les decía: tienen que apartarse del pecado, ellos decían, lo amenazaron hasta de muerte. Pero cuando venían los falsos profetas a hablar una cantidad de cosas agradables al oído, no, ese está muy bien. Así es que hay que evitar buscar la popularidad, porque no buscamos agradar al hombre, sino predicar un evangelio que transforma y cambia al hombre y lo confronta con su condición. Bendito el nombre de Dios. Así es que ese fue el caso del profeta Jeremías, que se mantuvo firme con el mensaje que Dios le envió al pueblo rebelde, idólatra e inmoral. Los falsos profetas
anunciaban su propia percepción y no aceptaban lo que Dios había determinado para ellos: juicio y castigo, pero también misericordia y esperanza. En medio de ese gran castigo o disciplina que Dios les envió, porque eso fue una disciplina y un castigo y bien grande, 70 años de cautiverio, de disciplina, de castigo. Pero ¿por qué el Señor les envió 70 años de cautiverio, de castigo y de disciplina? Pero antes de llegar allí, vamos a ver el contexto histórico de toda esta historia. ¿Por qué llegaron a estar cautivos? ¿Por qué Dios los envió allá? Jeremías vivió durante los últimos días en una nación en decadencia espiritual. Y cuando hablo de decadencia espiritual, hablo de un pueblo que se apartó de adorar, de creer en el Dios viviente, a un pueblo que se apartó para adorar ídolos, a Baal, a la diosa Astarte, la diosa del cielo, decían allí, y empezaron a brindarle culto. Eso trae decadencia a la nación. Una nación que se dedica a la idolatría es una nación que va a decaer moralmente, porque junto con la idolatría viene la inmoralidad. Decadencia espiritual, inmoralidad, y junto con la inmoralidad en todo el sentido de la palabra viene también toda clase, hermano, de perversión, de inseguridad, de robo y de daño a nivel social. Así es que él comenzó su ministerio en sus últimos días, durante los últimos días, de una nación en decadencia. La introducción cronológica coordina el ministerio de Jeremías con eventos importantes con los reyes de Judá, Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías, y con el gobernador Gedalías. Y el profeta nació durante el reinado del malvado rey Manasés. Y cuando Judá estaba bajo el control asirio, allí estaba el profeta. Manasés alentó a la idolatría de Baal y de los ejércitos del cielo y ignoró los mandatos de Jehová. Eso está en Segunda de Reyes 21:18. Fíjese algo: un rey que guía al pueblo, un líder de una nación que guía al pueblo a la idolatría, que guía al pueblo a adorar a otros dioses que por naturaleza no lo son, que aleja al pueblo de la mirada del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que era un rey malvado, porque sabemos bien que la nación que se dedique a la idolatría cae en crisis, cae en quiebra. Pero le damos la gloria a Dios que aunque aquí en Venezuela hay idolatría, hay un pueblo que tiene un Cristo vivo, aleluya, que hace retroceder las obras de las tinieblas y el poder del enemigo, y esta nación se mantiene porque hay un pueblo que clama a Jehová, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuántos lo creen así? Bendito el nombre de Dios y a su nombre. Por eso es que aquí, hermano, si puja el pecado, sobrepuja la gracia de Dios. Allá en Haití hay una miseria impresionante. Allá practican el vudú, el palerismo, la santería. Allá, hermano, la idolatría es impactante. Y en las costas de Haití no hay pesca. Y en Haití no se produce nada. ¿Sabe por qué? Porque están adorando al Dios equivocado. No es el Eguá, no es Ochún, no es Yemayá, es el Cristo de la gloria, el Señor de los Orichas, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, bendita la gloria de Dios. Él es el que manda sobre esta tierra, y a Él todo lo que respira debe postrarse y adorarlo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, aleluya. Él es el Rey de Reyes. Claro que sí. Y usted va a República Dominicana, que queda al otro lado, y es una nación próspera, y es la misma isla, porque es que allá se está adorando al que vive por los siglos, al verdadero, al santo, al poderoso, al Dios de gloria. Yo estuve ahí y hablé con un hermano de Haití, y es impresionante, hermano.
la miseria que hay allá, porque es que al diablo nunca paga bien, el que paga bien es el Rey de Gloria. Alabado sea su nombre. Y este hombre Manasés alentó la adoración de otros dioses, ignoró los mandatos de Jehová. Jeremías comenzó su ministerio con una atmósfera cargada de males en la época de Josías, el cual Josías dirigió el último avivamiento que experimentó la nación antes de ser llevada cautiva. Pero escuche bien, según los registros bíblicos, este avivamiento bajo el reinado de Josías fue algo superficial. De hecho, el profeta Hilquías le había dicho al rey que a pesar de que el pueblo le seguiría en su esfuerzo por reformar la nación y regresar a Dios, el pueblo lo haría solamente porque le querían a él, pero no porque querían a Dios. ¿Usted está viendo eso? El profeta le dice: mire, ese avivamiento que usted está haciendo, la gente va a despertar un poco, pero es porque lo quieren a usted, pero no porque aman a Dios. Como el profeta lo está, como usted es un rey apreciado y lo están diciendo, la gente lo va a hacer porque usted lo dice, pero no porque Dios lo manda. Y allí, hermanos, hay que tener mucho cuidado. No podemos estar viviendo un evangelio solamente porque el hombre lo demanda, sino porque Dios lo demanda. Y este evangelio es para vida eterna. Cada uno de los que están aquí deben estar convencidos claramente de que aquí no se siguen hombres, aquí se sigue al Cristo de la gloria, aquí se sigue al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el nombre de Dios. No venga aquí algo que predica fulano o que predica sulano, no. Venga aquí porque usted y yo estamos necesitados de más de la presencia de Dios. Amén. Alaba lo que Él vive. Cuando estamos necesitados de amar más a Dios, de su presencia, de su Espíritu, aleluya. No. Venga buscando a Dios, venga buscando su presencia, bendito el nombre del Señor. Así es que era impresionante, hermano. Dios le habla a Jeremías y el mensaje tiene que ver con el destino que habrá de correr aquella nación de Israel. Pero fíjese algo, Jeremías le recuerda al pueblo que el principio del error en sus vidas ha sido que no se han tomado a Dios en serio, sino que han tomado sus palabras a la ligera. No, sí, yo fui a una iglesia cristiana y confesé a Jesús y soy salvo y me bauticé y vivo una vida, hermano, que deja mucho que decir. Tomarse el evangelio a la ligera es un engaño, es no haber nacido de nuevo, es haber hecho una profesión de fe falsa. Y Jeremías le dijo al pueblo de Israel: ustedes se tomaron a Dios a la ligera. Y le voy a decir algo: nosotros adoramos un Dios que es vivo y poderoso. Yo predico un Dios glorioso, un Dios que es real, un Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bendita la gloria de Dios. Y yo no sé cuántos tienen ese Dios, pero ese era el Dios que predicaba Jeremías. Un Dios de gloria, un Dios que cuando hablaba hacía temblar la tierra, un Dios que cuando prometía cumplía. Bendito el nombre del Señor. Y ellos como que pensaron que era un diosito de esos de las naciones. Usted no ve cómo adoran hoy en día tanto a Dios. Y son dioses, hermanos, que por naturaleza dice la palabra que no lo son, pero la gente los tiene como dioses. Pero son dioses donde tú así los cargues a ellos en el bolsillo. Tú robas, tú mientes, tú matas, tú adulteras, tú fornicas, tú haces lo que sea, y ese Diosito nunca te pide cuentas porque es un Dios muerto. Pero el Dios del pueblo de Israel y el Dios del pueblo presente aquí en esta hora es un Dios vivo, un Dios, hermano, que cuando el pueblo o uno falla, el Espíritu lo redarguye y lo llama a cuentas para andar a derecho con él. Bendito el nombre del Señor. Ellos estaban tomando el asunto como que Dios no me dice nada. Ya estaba preparado lo que les iba a venir. No prestaron atención a lo que Dios les dijo, haciendo lo que les parecía bien en su opinión,
en lugar de examinar su comportamiento a la luz de la revelación y la palabra de Dios. Oído, iglesia, que no pase como al pueblo al cual Jeremías le estaba hablando. Ellos estaban analizando su conducta de acuerdo a su propia opinión. Dios no me castiga por esto. Dios no me va a mandar al infierno por esto. Dios no me va a hacer a mí un regaño por esto. Tenga cuidado. Porque ellos, en vez de ver su conducta a la luz de la palabra, la estaban manejando a su propio, era su propia vida. Como muchos quieren vivir su propio evangelio. Si la Biblia dice no matarás, no mates. Si la Biblia dice no robarás, no robes, tú eres cristiano. Si la Biblia dice no hurtarás, no hurtes. No adulterarás, no adulteres. No fornicarás, no forniques. Porque la palabra de Dios lo está diciendo. Y cuando Dios dice las cosas, Él sabe que no se cumplen y no las cumple el pueblo, ¿sabe qué pasa? Empieza la desestructuración a nivel moral y empiezan a caer los valores y los principios y empieza a caer la desestructuración a nivel social. Se contamina la sociedad, se levanta una sociedad inmoral, corrupta, corrompida. Empieza el robo, empieza la destrucción, empieza el secuestro. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está alejado de Dios y a la gente empieza a vivir como si Dios no existiera. Por no aceptar los principios y mandatos de Dios, las naciones caen en corrupción y caen en estado de juicio delante de Dios. ¿Usted cree que por qué Dios manda los mandamientos, hermano? ¿Por qué Dios da órdenes? ¿Por qué Dios? Porque Él sabe cómo regular las relaciones y la justicia en las naciones. Él sabe cómo debe regular. ¿Por qué la Biblia dice que el esposo ame a su esposa? Porque Él sabe que un hogar sin amor no fluye, no crece, no camina, no prospera, no progresa. Son órdenes para enseñarle al hombre a caminar y andar de tal manera que lo que Él haga sea fructífero, para bien, sea positivo para el bienestar de Él y de los que están allí. Entonces, habían caído, hermanos, tan bajo que hasta habían perdido el ejemplar que tenían de la ley. Como decir, la Biblia la habían perdido. Así es que cuando la encontraron accidentalmente, porque ni la estaban buscando, fue accidentalmente que encontraron el libro de la ley. Imagínese usted, en una parte detrás, ahí donde estaba el templo. Eso sirvió para estimularlos a un avivamiento, pero decidieron no hacer el avivamiento por amar a Dios y por volverse a Dios, sino porque el rey les caía bien. ¡Ay, poder! Esto nos da una idea de lo lejos que habían llegado hasta perder el contacto con la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí pasamos 3 horas escudriñando Biblia? No me diga amén, porque yo sé que se va a levantar el techo. Mire, lo que usted y yo vivamos es lo que tenemos aquí de la palabra. De aquí, de la abundancia del corazón, es lo que va a hablar. Por eso cuando uno habla con un hermano no se da cuenta cómo está. Por eso cuando un cristiano está haciendo un negocio uno se da cuenta si es honesto o no, porque si la palabra lo rige o no lo rige. Por eso hay que escudriñar la palabra, porque ella es la que nos guía y nos orienta. Amén. No podemos ser cristianos de domingo. Llegamos allí, nos quitamos los cachos, la cola, la metemos al carro y salimos con alas y aurora. Vine a adorar a Dios. No podemos ser cristianos aquí en el negocio, tenemos que seguir siendo cristianos. Amén. Eso no quiere decir que usted no gane, porque negociar es precisamente eso. Cuando usted hable como cristiano, comportémonos como cristianos, aleluya, vivamos como cristianos, que no haya necesidad de decirle al vecino Cristo lo ama para que se dé cuenta que usted es cristiano. ¿Usted cómo que es cristiano? ¿Cómo no soy? Amén. Por la manera en que vivimos.
Claro, no es que usted va a mantenerse, Señor, reprenda al diablo, hay poder en la sangre, hay poder en Jesús, y todo lo que suena ya el Señor, Satanás, vete de aquí. Y no. No se trata de eso, se trata de una vida transformada, cambiada. Amén. Bueno, al pueblo de Israel le faltaba eso. Así es que habían perdido contacto con la palabra. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos escudriñan 3 horas la palabra, pero no al año? Diario. Leen la palabra, se aprenden un texto. Yo me quedé solo. Dígame, aunque sea por fe. Pero la fe sin obras es muerta, ¿yo? Así que póngase a leer la Biblia. Amén. Ellos se habían apartado, y por haberse apartado de la palabra de Dios, habían adoptado el peligroso principio de hacer lo que estaba bien en sus propios corazones, o al menos lo que creían que estaba bien. Claro, cuando la palabra de Dios no es mi guía, no, yo voy a hacer esto, no, yo creo que Dios no me va a castigar por eso. Me voy a echar una emborrachadita bien buena, y porque tengo unas ganas. Este viejo hombre está que... No es lo que la Biblia dice, que los borrachos no están al reino de los cielos. Yo voy a ir a buscar a fulanita porque, ay, tú sabes, tengo problemas con la mía. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos. Entonces no es asunto de mi opinión personal. Yo tengo que analizar mi conducta a la luz de la palabra. Y lo que la Biblia me dice, eso es lo que yo debo hacer. Alábalo. Eso es lo que yo debo hacer, no lo que yo piense. Y cuando usted empiece a hacer así, la verdad es que usted sí es santurrón. Es como que se cree más santo que todos. Sí, porque la gente lo va a empezar a ver mal apenas usted empiece a vivir la palabra. Porque cuando se enciende la luz, las tinieblas se van. Y entonces el que está en tinieblas, apaga eso. No puedo ver, me tienes encandilado con tu vida. Vives tan bien, vives tan santamente que no te puedo ver. Amén. Pero hay unos que son amigos hasta del diablo. Como resultado de haberse apartado de la palabra, modelaban en su carácter el abandono de la palabra de Dios. ¿Dónde lo modelaban? En su carácter. ¿Dónde se modela el abandono de la relación con Dios? En nuestro carácter. Cuando nos sacan la piedra y nos sentimos, hermanos, como que no me... Y la verdad que tenemos problemas. Yo no sé, a lo mejor soy yo solo, ustedes a lo mejor tienen problemas con el carácter, ¿no? Pero a veces uno se acostumbra a hablar de ciertas formas y a decir ciertas palabras que, aunque a Dios no le agradan, está tan acostumbrado a decirlas que ya se ven normales a Él. ¿Y qué tiene de malo decir eso? Eso lo dice todo el mundo. Sí, pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Habla como cristiano, cuando te pises el dedo con un martillo, digas ¡aleluya! Y no vayas a botar un sapo por la boca. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios cuando pisan un dedo? Uy, oiga, hay bastante que necesitan. ¡Santo! Voy a tener que hacer el llamado de ahorita mismo, hermano. Porque hay más de uno como que lo que dice es otra cosa. Hay poder, debemos de darle al mandato de Dios la importancia que tiene. Amén. Así es que no se asombre, como el profeta Jeremías iba a empezar a lanzar un mensaje, hermano. Mira, pueblo, tú tienes que reconciliarte, amigo, apártate. Pero un mensaje tremendo. Entonces los demás
se iban a sentir mal. Hay que darle la importancia a la palabra de Dios. Hay algunos que no les gusta que los exhorten. Jeremías empezó a exhortar al pueblo y ya van a ver lo que pasó. Y a veces en la casa uno tiene una Jeremías o un Jeremías. Y cuando uno hace algo malo sale la Jeremías. Mi amor, ¿qué te pasa? Y eres cristiano. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que me digas eso? Bueno, ¿quién es? Aparte de ser su esposa, una hija de Dios. Y tiene todo el derecho y la autoridad de exhortarnos. No dice si no es la mujer, los hombres. Ahora sí. Pero no se tomen eso muy a pecho, hermana, ¿sí? Porque un jarabe de lengua todo el día no lo aguanta. Y viceversa, cuando Jeremías empezó a exhortar, ay, al pueblo no le gustó. Y hay gente que nos puede exhortar. Mire, todo el que está aquí, que es cristiano y tiene buen testimonio, tiene la autoridad para exhortar con amor y misericordia al que sea. Si me ven a mí por allá haciendo alguna cosa, ustedes me dicen, pastor, ¿qué pasa? Tú estás predicando el domingo esto. Sujétese, pastor. ¿Qué le está pasando? Yo le voy a dar las gracias. Seguro. No se incomode cuando el hermano lo exhorte o lo vean por ahí. Hermano, ¿qué pasó? Saca a recibir la doctrina que se le da en la iglesia. ¿Saben por qué? Escuche bien. Porque la palabra de Jehová transforma la vida social. Si usted es uno de esos borrachos fastidiosos que apenas se emborrachaba, se echaba a perder la fiesta, ahorita lo ven que llega sobrio, no bebe y empieza a hablar de Cristo. Y lo que echa a perder es al diablo. Porque empieza a hablarle a los otros y dice, oye, chico, ¿no vas a beber? No. Pero si tú eres compañero de copas, no soy compañero de Cristo. Pero si tú te metías una borrachera brava, no, ahora me embriago con el Espíritu. Pero si tú decías unos chistes vulgares así, no, ahora hablo de unas verdades grandotas así. Apenas lo vean la gente se va a extrañar, hermano. ¿Y qué le pasó a fulano? Usted no ve que hay gente que dice, yo no puedo creer que será tan malo y ahorita esté que derechito así. No, es que eso no cabe aquí mismo. Eso solamente lo hace Cristo. La palabra de Dios transforma el orden social. ¿Por qué era tan importante que escucharan la palabra de Dios? Porque socialmente estaban desestructurados en el pueblo. Estaban mal esta gente, con idolatría, con inmoralidad, con robo, con injusticia. Era una crisis completa y plena la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero si escuchaban la palabra de Dios iba a traer un orden social. No es igual que usted tenga a un cristiano viviendo con usted en un edificio, o a 30 cristianos, a tener 30 familias no cristianas. ¿Por qué? Porque ninguno se va a mira, te invito a que hagamos una parranda hasta las 2, 3 de la mañana, no dejar dormir a todo el mundo. Los cristianos somos gente de una estirpe sacerdotal. Entonces lo que usted va a escuchar, se sube en el ascensor, Dios lo bendiga, amén, buen día, ¿cómo está, hermano? Gloria a Dios. Sube el otro, a la marea, sube el otro, le coge la ofrenda, sube el otro y hacen un culto. Se vive diferente. Amén. Se vive completamente diferente. El gozo y la alegría, hermano. Se levanta usted y se pone a barrer el frente y no sale otro. Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, ¿cómo está? Bien, hermano, ¿cómo va todo? Chévere. Allá ponen Marcos Mía, aquí ponen el otro, allá ponen él. Todo el mundo vive sabroso. Pero cuando no es así, allá meten un madrazo, aquí lo devuelven. Allá maldicen, aquí también. Allá dicen esto, allá gritan, allá pelean, allá dicen. Eso es un desastre. Por eso es importante que el pueblo escuchara la palabra de Dios, porque pone orden a nivel social. La inmoralidad, la falta de respeto, todo eso se acaba cuando hay orden y se vive la palabra de Dios. Fíjese algo, la palabra de Dios establece un orden de vida común. Se respetan a los vecinos.
vecino, se respeta al hermano, se respeta a la gente. Hoy en día eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque no hay principios de la palabra de Dios. Y como ese pueblo estaba perdiendo los principios de la palabra de Dios, ya no respetaba el rico al pobre, ni el pobre al rico. Ya abusaban de las mujeres, caían en prostitución sagrada que llamaban cuando hacían los rituales a Baal. Mujeres caían en orgías con hombres en plenos cultos en los lugares altos. No se respetaba nada la dignidad humana en ese contexto. Entonces, establece un orden de vida común. La palabra de Dios configura el poder que habrá de regir a los gobernantes, que habrá de regir la vida comunitaria. La palabra de Dios establecerá los parámetros morales, espirituales, tanto de los gobernantes como de los gobernados. Mire, si el gobernante de esa nación y el rey de esa nación era temeroso de Dios, eso sí iba a esparcir a toda la nación. Porque iba a hablar un hombre temeroso de Dios que respeta las leyes y no acata la corrupción. Pero si el gobernante de esa nación era corrupto, era idólatra, era pagano, hermano, eso se iba a derramar y se derramó sobre la nación y la nación cayó en decadencia. Muchas veces, hermano, un hogar está como está el papá o la mamá. Muchas veces una nación está en la condición en la que está el que la lidere. Y así estaban estos reyes mal espiritualmente. Y así estaba la nación podrida en el pecado y en la corrupción. Por eso tenemos que clamar a Dios que levante hombres temerosos de Dios para que rijan las naciones, para que rijan los estados, hermano. Hombres que amen a Dios y que vivan para Dios. Amén. ¿Usted sabe por qué los Estados Unidos progresó tanto? A ellos los conquistaron los ingleses y fueron misioneros cristianos los que llegaron allá a predicar a Cristo, a anunciar a Cristo el mensaje. Y Estados Unidos tuvo un progreso impresionante. Ahorita hace años sacaron de las universidades el evangelio, sacaron de los colegios la oración, sacaron de las instituciones públicas que se hablara de Dios, y Estados Unidos empezó en decadencia. ¿No ve estos días ahí estrenando la película de Batman? Salió uno que decía que era el Guasón y desguazó a más de uno. Y eso son matanzas cada ratico en escuelas allá en Estados Unidos, hermano. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Porque cuando una nación se aparta de Dios, lo que cae es la miseria, lo que cae es la crisis, en todos los aspectos de la vida del ser humano. Pero cuando una nación se vuelve a Dios, ay papá, eso sí es una bendición gloriosa. Entonces, la palabra de Dios establece los parámetros morales tanto de los gobernantes como de los gobernados. Pero el pueblo, en vez de escuchar la palabra, se rebeló contra Dios. Así hay mucha gente que le dice: mire, hermano, esto no conviene. Oye, pero ese hermano quiere decirme a mí lo que yo tengo que hacer, no la Biblia. Y hay gente que se va y no vuelve a la iglesia porque los exhortan a vivir como Dios manda. Bueno, Jehová determina enjuiciar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué iba a enjuiciar a su propio pueblo? Y aquí voy a procurar de avanzar. En primer punto, porque el pueblo en un principio, escuche bien, en un principio el pueblo fue fiel a Dios. En Jeremías capítulo 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. ¿Cuántos han comenzado como Israel? Arrancaron el evangelio con lo que se llama por allí, o hemos escuchado, el primer amor. ¿Cuántos han escuchado sobre el primer amor? Que aceptan a Cristo y comienzan con un gozo, evangelizan, predican, visitan, quieren hacer esto y aquello, pero con el tiempo se va perdiendo eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos estar recordando lo que vivimos? No, yo me acuerdo, hermano, que nosotros hacíamos unas vigilias, hacíamos unos ayunos, evangelizábamos, yo cantaba, hermano, yo era el director de la orquesta, yo hacía esto y aquello. ¿Y hoy qué estás haciendo?
Mira cómo te tiene el enemigo ahí arrumado, triste, angustiado. ¿Qué está pasando? Hay que volver a renovarnos en el poder del Espíritu y de su presencia. Amén. Porque yo le aseguro que allá sentado hay más de un pastor, hay más de un predicador, hay más de un maestro, hay más de un cantante para el Señor, músico, hombres y mujeres de Dios que tienen llamado de Dios, pero que están viviendo de las cosas del pasado. Tenemos que volver a enamorarnos del Rey de Gloria para servir al Eterno, bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? A ver, ¿cuántos quieren volver a enamorarse más y más de Cristo? Yo quiero. Usted seguro tiene un llamado y usted, ay hermano, es que yo no sé. No. El Señor les estaba recordando cómo empezaron. El pueblo de Israel empezó bien primero, segundo a Baal. Y existían lo que se llamaba prostitutas sagradas, mujeres que para ofrecerle culto a Baal, que tenían que ver mucho con la fertilidad, caían en orgías con el que iba a ofrecer el culto a ese Dios. Y el pueblo de Israel cayó en eso, hermano. Era tanta la desmoralización que tenían el altar de Jehová aquí y el altar de Baal aquí. Es como que si yo estuviera hablando aquí de la palabra de Dios y aquí en el otro lado esté hablando, hermano, de cualquier otro Dios pagano y brindando culto y mandando al pueblo a adorar también a otro Dios. Esa gente cayó demasiado bajo. Y yo no sé, hermano, cuántos de los que puedan escuchar la palabra de Dios pueden estar viviendo una vida como este pueblo. Una vida donde vienen a la iglesia, toman Santa Cena, participan del culto, pero viven en inmoralidad sexual. Tienen otra mujer, tienen otro hombre, tienen un adulterio callado, una fornicación callada. Dios, son homosexuales, son lesbianas y vienen aquí a adorar a Dios. Mire, eso no honra a Jehová. Dios te va a demandar todo eso. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, vas al infierno. Porque te estás engañando a ti mismo. Peco, rezo y empato, peco, rezo y empato. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Amén. No podemos servir a Dios, hermano, y al pecado. ¿Quién reina en nuestras vidas entonces? Y era lo que Jeremías le decía: señores, ustedes no pueden venir a caer en moralidad y después llegar al templo donde vengo a alabar al nombre de Dios. Dice, ¿qué les pasa? Y si alguno está viviendo en esa condición, hay que apartarse y pedirle perdón al Señor. Luego les dice que como no se avergüenzan de su inmoralidad, hay palabra de Dios. Y aquí lo he enseñado muchas veces. Oye, te vi entrar en la iglesia Gilgal. No, pero es que tú sabes, mi esposa, ¿quién se la aguanta? Ya fue la que me obligó a ir para allá. Yo para que esa cantaleta voy allá al culto, hermano, para que de molestar. Pero no, yo no soy de eso. Y apenas entra aquí, Dios te, amén, hermano, Dios te guarde, hermano, Dios te ve, gloria a Dios. ¿Para qué esa hipocresía? Declare de una vez lo que es: no soy cristiano. Cuenta la ciudad, entre comillas, profeta, porque allá se van a ver qué me dice Jehová. Háblame, Señor, háblame. Lea la Biblia para que Dios le hable. Escudriñe la escritura para que Dios le hable. Ahora, yo no dudo de que Jehová Dios pueda hablar, pero hoy en día no hay profetas, hermano. Usted y yo somos profetas cuando anunciamos la palabra de Dios, pero la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ahora, que haya un don de profecía es que yo predique la palabra de Dios anunciando lo venidero, pero de lo que está aquí. Porque ya Dios no tiene nada que revelar a la generación de hoy de lo que va a acontecer, porque ya todo está escrito y revelado. Amén. Pero hay algunos que se van, hermano, a ver qué me dice. Cuando estaba yo muchacho, hace unos 5 años atrás, el más que he crecido mucho, fui por allá a una iglesia
Y estaba predicando cuando se levantó una mujer que la profeta de esa iglesia, que no sabía que era profeta ahí. Así dice Jehová. Y yo estaba predicando y me interrumpió y todo. Yo estaba soltero. Yo no era para nada bello como... Eso es lo que me dice mi esposa, yo le creo. Mire, así dice Jehová. Esta joven que hay aquí va a ser tu esposa. Una pelada más fea, man. No, chico. No. En el nombre de Jesús se calla y se sienta. Y me dice, ay, usted está profanando el Espíritu. Y le será el Espíritu suyo, pero el de Dios no es. Porque el Espíritu no vino a revelar carne, vino a revelar fue a Jesucristo. Y la que me iba a tocar como esposa traía piñata incluida. Ya, mire, estaba embarazada y ya me iban a meter a mi... Jonrón, no, yo no batí ese jonrón, hermano. El Señor reprenda al diablo. Y lo más tremendo, que así dice Jehová. No, Jehová no dice así. Y hay muchos así hoy en día. Han llegado profetas y que profetas de la ciudad hablando de prosperidad, porque eso sí hablan de real parejo, ¿no? Esos profetas hablan de billete, pero por cantidad. Y así dice Jehová el Señor, traeré renuevo de economía sobre Venezuela. Y paso días cayó el Bolívar. Palabra de Dios no es. Puro engaño. Puro engaño, hermano. No hay nada nuevo que proclamar. Alábalo. Un cheque. No vayan a creer. Entonces, sigue diciendo, les anuncian que no crean las falsas enseñanzas. El profeta sufre por el pueblo, se le alerta de los ídolos y el verdadero Dios, se les dice, mire, adoren solamente a Dios. Se les dice que quebrantaron el pacto que hicieron. Cuando empiece a hablar la palabra de Dios como es, y no solamente hablada, sino cuando la vivamos como Dios manda, se levanta el enemigo. Se le profetiza entonces 70 años de desolación. Y luego entramos aquí en el capítulo 29, y ya con esto la recta final, que vino palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Se los llevaron cautivos. Usted se imagina el estado emocional de un pueblo cautivo. El salmista dice que cantad cantos al Señor. Dice, ¿cómo vamos a cantar? Las arpas estaban colgadas en los árboles, porque ya no había motivación para alabar a Dios. Estaban desmotivados por la situación de la cautividad. No querían cantarle a Dios, no querían alabar a Dios, nada de eso. Y entonces en medio de eso, en medio del castigo, viene la esperanza de parte de Jehová, porque Dios no nos deja solos, aun cuando Él nos tenga que corregir. Y les dice, todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas. Oiga, no, ¿y qué vamos a hacer aquí? Si esta tierra no es mía, si esto a mí no me pertenece, esto es de Nabucodonosor, ¿cómo me voy a poner yo? Jehová ha dicho, edifique casas. Les empezó a dar un proyecto de motivación para su vida. Yo los tengo aquí como castigo, pero ustedes se van a mover a edificar las casas aquí. Empiecen a construir, empiecen a crecer, les dice. No se van a dejar apabullar solamente por el lugar donde ustedes están, aunque es un castigo. Edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Desarrollen vida, desarrollen sus proyectos, desarrollen sus planes. Y trayendo eso hoy aquí, algunos dicen, aquí en Venezuela no se puede hacer nada, este país ya no sirve, en este país ya no funciona nada. Hermano querido, permítame decirle algo, su negocio, su proyecto, su plan
plan no funciona de acuerdo a la percepción suya, sino de acuerdo a la percepción de Dios. Y si Dios dice que Él te va a bendecir, Él te bendice. Mande quien mande, esté quien esté, haya lo que haya. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos son de Jehová Dios de Israel? Y a su nombre, aleluya, levántese en el nombre de Jehová de los ejércitos. No, hermano, esto está así, esto está a una cantidad de desanimados ahí que no quieren marchar. Es tiempo de levantarnos, hermano, porque nuestra vida no depende solo de lo que se haga aquí, sino de lo que se diga allá y aquí en la palabra del Señor. Y si usted le cree a Dios, usted se levanta en el nombre de Jehová de los ejércitos para levantar planes y proyectos, porque Jehová Dios está contigo. Amén. Le voy a decir una cosa, yo no tengo real aquí en Venezuela porque no estoy menospreciando el ministerio, pero el Señor me dio un llamado. Si no, yo tuviera plata aquí en Venezuela, porque este es un país que tiene real, hermano. Aquí hay dinero. Usted ve que la gente agarra con agua filtrada y se va para el centro y agua filtrada a Bolívar, agua, así como, dame una. Hasta lloviendo venden, porque lloviendo hace calor. Y hay algunos que dicen, aquí no hay nada que hacer, me voy para otra nación. Si el Señor lo tiene aquí, hermano, no se sienta cautivo, siéntase en su tierra y en bendición. Que las cosas están caras, sí, pero Dios ha prometido bendecirnos. Esta es una nación bendecida por Jehová, ¿cuántos lo creen? ¿Y sabe lo más tremendo? Fíjense que dice, edifiquen casas, siembren y coman del fruto. Vamos a desarrollar este país, hermano. Vamos a salir adelante porque la mano de Jehová está con nosotros. Y fíjate lo que dice, siembren frutos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos. En otras palabras, multiplíquense para que no se pierda la descendencia. Bueno, me van a disculpar si alegorizo esto, pero hermano, multipliquémonos en otros, ganemos más almas para Cristo, prediquémosle más al mensaje a otros, salgamos a anunciar el evangelio de la gracia divina, amén, para que el pueblo cristiano en Venezuela crezca y Venezuela sea bendecida con la presencia de Dios en la iglesia de Cristo en este país. Bendito el nombre del Señor, amén, hermano. Y fíjate, dice también, y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar, y rogad por ella. Yo quiero exhortar a sus hermanos que a veces agarran los celulares para estar mandando mensajes, y espero que me entiendan, en contra del gobierno. Que el gobierno no sé qué, que hermano, deje al gobierno quieto. La Biblia nos manda a orar por él, a orar por esta nación, porque la bendición que caiga sobre el gobierno recae sobre toda Venezuela también. Bendito el nombre de Dios, amén. Entonces, hermano, que mandar, no, borre eso. Nosotros no estamos para maldecir a nadie, nosotros estamos para bendecir, y al que nos bendiga y el que no, pues se lleva lo otro, pero que lo haga Dios, no usted y yo, porque estamos para proferir palabras de bendición sobre esta tierra. Amén, hermano. Oramos por el presidente, oramos por el gobernador. Aquí no se trata de color político, se trata de cumplir la palabra de Dios, porque para el cristiano no hay enemigos. Amén. Entonces bendigamos nuestra nación, hermano. Bendígalo. Aquí no puede haber un cristiano que le caiga mal el líder de turno. Si hay alguno, no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. La Biblia no nos da cabida para odiar a nadie. Hasta el enemigo lo tenemos que amar. No estoy diciendo que el presidente sea nuestro enemigo, no. Pero la Biblia no da cabida para eso. Tenemos que amar y clamar a Dios, porque todo el clamor que levantemos sobre esta nación se derramará en bendición desde el presidente de ahí para abajo hasta su casa. Amén. Claro que sí. Y fíjate lo que dice, y rogad por ellos. Hay que orar. Y entonces se levantaron los falsos profetas y dicen, y vamos a orar por Nabucodonosor. No, hombre, si ese nos trajo cautivos aquí. Si ese nos trajo, sí, pero porque te trajo cautivo vas a seguir así. Edifica y levántate, porque no te están prohibiendo que edifiques.
que progreses. Y empezaron a edificar y a progresar, y cortaron la enemistad con los babilonios, con esa gente, hermano, y empezó la prosperidad de Dios sobre ese pueblo. Mire, hermano, empiece a bendecir, bendiga al líder de turno, bendiga esta nación, bendiga su casa, el malandrito que hay por ahí, bendígalo, bendiga al santero, bendiga al católico, bendiga al adventista, bendiga a toda la comunidad que está a su alrededor, porque usted es un hombre y una mujer de bendición, aleluya, y Dios te manda a prosperar y a crecer en este tiempo y en este momento. Amén. Yo no creo, hermano, que la situación está muy crítica, dicen muchos, eso es verdad. Que hay crisis. Sí, ¿quién dijo que no hay crisis? No solo aquí, en todo el mundo. Es más, ¿quiere que le diga algo? Leía en una revista financiera en Bogotá. Ay, a ver, vuelvan a recordar que la bolsa, la mejor bolsa económicamente de Latinoamérica la tiene Venezuela. Porque aquí hay dial, hermano. Usted dice, no lo veo, no sé qué, no. Sí se ve. De una u otra manera sí se ve. Pero con esto quiero decir es que esta es una nación bendecida por Dios. Y que el que diga aquí no hay nada que hacer es porque lo está matando la flojera. Porque aquí hay mucho que hacer en este país, hermano. Mucho. Porque este es un país bendecido por Dios. Parece que unos lo creen y otros no, pero yo sí lo creo. Y yo sigo confesando con mi boca que Venezuela es mi tierra prometida. Es la tierra que fluye leche y miel. Para mí es Venezuela, y la bendigo, y bendigo a este pueblo venezolano, y bendigo a esta nación, y bendigo a su presidente, porque hoy nosotros estamos llamados a bendecir en esperanza, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, y a su nombre. ¡Aleluya! Bendiga su tierra, hermano, bendiga esta nación. Por eso ha dicho Jehová de los ejércitos: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche bien, clamamos, oramos, y la bendición que venga sobre este país nos va a cubrir a todos. ¿Cuántos creen que Dios tiene bendición para derramar sobre Venezuela? Y el Señor los saca, a los 70 años los sacó de allá de ese cautiverio y los llevó. Quiere decir que siempre hay un tiempo de prueba, de disciplina, siempre lo hay. Pero eso no va a ser eterno. Va a llegar el momento en que Jehová Dios va a volver a sacar de la cautividad, a sacar de la crisis, a sacar del problema, a sacar de la dificultad una esperanza viva. Si tú estás en un hogar a punto de quiebra, confía en Jehová, que Dios te puede restaurar tu casa y tu familia. Si tu negocio está a punto de quiebra, confía en Jehová, cree en su palabra, vive para Él, que Él te levanta en el nombre de Jesucristo. Confía en Dios, no te dejes guiar por las circunstancias, déjate guiar por Jehová Dios Todopoderoso. Amén. Y yo te quiero invitar ahora, póngase de pie, iglesia de Cristo, en esta hora. De Jehová le caiga y haya libertad, para que fluya el dinero para la venta, el dinero para el comercio, el dinero para el progreso, el dinero para la empresa, que se desate, y que Jehová ponga hombres temerosos allá en esas instituciones de gobierno. Clama a Dios por las instituciones, hermanos, policiales, militares. Clama a Dios por las instituciones de todo tipo, para que el temor de Jehová caiga sobre esas vidas y las cosas fluyan para la gloria de Dios. Porque Venezuela tiene que ser bendecida por el pueblo de Jehová Dios de Israel. Aleluya. Oh Señor, bendecimos las instituciones venezolanas, bendecimos esta nación. Padre mío, toda palabra de maldición que se haya levantado contra el presidente de la República queda anulada en el nombre de Jesucristo, y el temor de Jehová caiga sobre el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, Señor, y sobre todo su gabinete, sobre todos los que hacen vida política en esta nación. Caiga el temor de Jehová y toda maldición sea anulada. Y hoy bendecimos para que tu temor les toque y obren conforme tu voluntad, Señor, porque ellos están cumpliendo propósitos
propósito en la historia que tú has establecido para esta nación. Hoy te bendecimos, Venezuela. Hoy bendecimos tus instituciones militares. Hoy bendecimos las instituciones hospitalarias, educativas. Señor, bendice esta nación para la gloria de tu nombre. Glorifícate en ella, Señor. Que Venezuela, Padre, empiece a crecer más y más cada día bajo el temor de Jehová, oh Dios. El hombre ha demostrado lo que ha podido hacer. Ahora, Señor, demuestra lo que tú sabes hacer, aleluya. Cuando un pueblo bendice a su tierra y a su nación, bendito el nombre de Dios. Bendiga su casa, hermano. Bendiga su negocio. Bendiga a sus hijos, bendiga a su familia, bendiga a su esposa, bendiga todo lo que Dios le ha dado. Y dígale: diablo, te quitas de mi vida, te apartas de mis hijos, te apartas de mi familia, te apartas de mi tierra, te apartas de mi casa, porque hoy consagro esta nación a Jehová de los ejércitos, desde mi hijo, desde mi hija, desde mi casa y todo lo que nos rodea. Hoy te bendecimos, aleluya. Y no deje el clamor de Dios. No deje de clamar a Dios por este país. No deje de clamar día y noche por él, porque la bendición será derramada sobre la nación cuando el pueblo clama. Bendito el nombre de Dios. Ahora, Padre, lleva a este pueblo en paz y en bendición. Que Jehová Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová Dios haga resplandecer el rostro sobre ti. Que Jehová Dios te llene de tu paz, de su paz. Que lo que tus manos toquen diligentemente sea prosperado para la gloria de Dios. Que tus planes y tus proyectos se realicen conforme a la voluntad de Jehová Dios de Israel. Que Jehová Dios aparte todo mal de tu casa, de tu familia. Que Él derrame salud sobre tu casa, salud sobre tus hijos, salud sobre tu cónyuge. Que Jehová Dios de Israel multiplique tu economía, tu proyecto, tu plan, tu trabajo. Que el Rey eterno derrame bendición abundante en tu casa para que ayudes a los que no tienen. Que Jehová Dios te dé conforme su voluntad y sus riquezas en gloria. Que el Eterno bendiga a esta nación y a toda su gente. Y que nos bendiga este resto de semana, de mes y de año para la gloria de su nombre. Que nada malo contra nosotros prospere. Que si el enemigo viene por un camino, huya por 1000 caminos. Y que el ángel de Jehová te acompañe en sus salidas y tus entradas. Que Jehová Dios bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos para la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga.